Hola gente de Electrotodos, yo soy Juan y hoy vamos a estar viendo 15 consejos para diseñar mejores PCBs. Así que comencemos. Bien, como ustedes podrán saber, PCB viene de Printed Circuit Board, que es placa de circuito impreso, que es básicamente lo que se utiliza en todos los productos comerciales de electrónica hoy en día para poder armar circuitos y que estos realicen funciones específicas. Bien, antes de que me lo pregunten, voy a estar usando Altium Designer versión 17. Podría usar KiCad, pero prefiero un poquito más Altium por ciertas razones de ruteo y me resulta más fácil e intuitivo. Así que bueno, vamos a estar comenzando con el consejo número 1. Acordarse de agregar agujeros para el montaje y de definir la forma del PCB. Esto, si bien parece algo obvio, es algo que muchas veces nos olvidamos y nos damos cuenta recién sobre el final o incluso cuando ya tenemos la placa hecha. Así que no cuesta nada ir a definir la forma de la placa, porque por ahí necesitamos que sea alguna forma especial, además que no sea simplemente un rectángulo. Bien, lo que conviene es simplemente apenas iniciamos el proyecto, definimos la forma que va a tener la placa. Ya con eso nos quedamos tranquilos que a futuro no vamos a tener ningún problema adicional. Ahí ya, por ejemplo, la tenemos definida la forma. Esto va a depender de cada software, ¿no? Y lo segundo que hacemos es cambiar de modo y lo que vamos a hacer es agregar los agujeros de montaje. Pueden hacerlo, por ejemplo, agregando un pad simplemente que no esté conectado a nada, que es una forma bastante común de hacerlo. Le damos un tamaño más o menos grande. Digamos que el agujero normalmente hasta 5 milímetros nos lo pueden perforar sin cobrarnos extra. Supongamos que vamos a hacer un agujero de 4 milímetros. Vamos a hacer el pad de 6 y 6. Y con eso ya vamos a tener definido para poder ponerlo en las 4 esquinas. Y ya sabemos a dónde vamos a tener que montar la placa en un futuro, porque por ahí esto es algo que nosotros nos olvidamos, pero que créanme que es muy importante al momento de montarla en un producto. Bien, una vez que ya tenemos definida la forma del PCB, lo que vamos a hacer probablemente es importar todos los componentes que tengamos y lo primero que hay que hacer antes de empezar a rutear de forma loca y apasionada es primero acomodarlo. Sí, tenemos que ir viendo dónde iría más o menos cada componente. Supongamos que sabemos que es un conector de alimentación como este, bueno, lo vamos a ir poniendo cerca de un costado. Supongamos que es un microcontrolador, que en este caso no me lo importó, no sé por qué. Lo vamos a poner, por ejemplo, en el medio y vamos a ir acomodando todas las cosas de tal forma de que tengan un sentido lógico y una razón de ser. Primero hay que pensar cómo va a quedar más o menos la placa, después acomodamos en base a eso que pensamos y recién después empezamos a rutear. Lógicamente, en el momento del ruteo vamos a cambiar de lugar componentes, pero ya más o menos vamos a tener una buena idea de dónde arrancar. Bien, el consejo número 3 es capacitores cerca de los integrados. Sí, capacitores de desacople, porque aunque no lo crean, la distancia de los capacitores a los micros suelen tener un efecto bastante importante, sobre todo con integrados que son un poquito más de alta velocidad, sobre todo, y es importante tener un buen desacople. Lo recomendable es que lean la hoja del fabricante, ahí les va a decir qué capacidad les conviene y a qué distancia máxima lo van a poder poner. Así que les recomendaría que siempre chequeen eso porque es importante los capacitores de desacople cerca de los integrados. Bien, consejo número 4, conectores y pulsadores al costado de la placa. Parece bastante obvio, pero hay veces que se nos escapa. Es poner simplemente todos los conectores, por ejemplo este puerto USB está en el borde de la placa, de tal forma que podamos acceder con el cable desde la izquierda. Lo mismo para estos conectores que están diseñados para un programador. Los botones están del lado del frente de la placa, los puede acceder un usuario muy sencillamente y que no tenga que cruzar los dedos entre medio de los cables. Y lo mismo para este conector de alimentación, está mirando hacia el lado de atrás de la placa, por lo que es fácil de conectar. Bien, consejo número 5. Footprint correcto. Este consejo es fundamental. Bien, no se dan una idea a la cantidad de veces que le pusimos el footprint incorrecto a un componente. El footprint es básicamente directamente la huella que va a tener el componente o su forma física que va a tener. Por ejemplo, este conector tiene este footprint que tiene estos slots acá. Y este registro de desplazamiento tiene un footprint de DIP 16, creo. Y eso hay que respetarlo a rajatabla, porque si no, cuando nosotros vayamos a poner el componente, no va a entrar en nuestra placa.
Bien, es importante revisar y asegurarnos de que sea exactamente el footprint. No sirve con uno parecido. Los integrados SMD, capaz que de un mismo integrado, un SOIC 18, hay 3 variantes. Una que es estrecha, otra que es la normal y otra que es ancha. Bueno, se tienen que fijar todo eso porque si no, al momento que vayan a soldarlo, no les va a coincidir. No les puedo explicar la cantidad de veces que le erramos al footprint de las cosas, simplemente porque no nos damos cuenta o porque cuando ponemos el componente nos olvidamos de chequearlo. Bien, consejo número 6. Design Rules o reglas de diseño. Importantísimo también este consejo y es lo que define dolores de cabeza de no dolores de cabeza. Bien, en Altium, si nos vamos a Design y a Rules, vamos a tener todas las reglas que podemos setear. Y sí, son un montonazo. Las más importantes son el clearance de la parte eléctrica, sobre todo si estamos trabajando con placas que van a estar sometidas a tensión más o menos alta, digamos más arriba de 50 voltios en alterno, 75 en continua, ya tendríamos que tener en cuenta esto, o incluso un poco menos. El ancho de las pistas, si la vamos a mandar a fabricar, no es lo mismo que si la vamos a hacer en casa. Y si la mandamos a fabricar, ¿cuánto es lo mínimo que permite el fabricante? Ahí aparece un segundo subconsejo, que es fijarnos en la página del fabricante. Supongamos, acá estamos con PCBWay, que es una empresa que fabrica PCBs a costos más o menos razonables. Nos vamos a ir a donde dice capacidades. Vamos a dejar que cargue un poquito. Y por ejemplo, vamos a tener que el tamaño máximo de la placa puede ser de 50 centímetros por 1,10 m, lo cual es gigante. Pero nos vamos a ir a pista mínima. 4000 de pista mínima. O 0,1 milímetros. Lo mismo que el espaciado. Entonces acá nosotros podríamos decirle que 4000 sería el ancho mínimo que podemos utilizar. Mi consejo, no usen el mínimo mínimo salvo que tengan una razón específica. Usen más grande. 10.000 es más que bien para una pista finita. 25.000 es una pista estándar. O a mi gusto, me gusta que sea estándar para SMD. Y 100.000 es una pista que va a llevar bastante corriente o una alimentación específica. Bien, otra cosa que me gusta a mí y que me parece que es una buena alternativa es trabajar siempre en pulgadas. Como vemos acá la rejilla o grid, que es lo que se ve si hago un... Si hago un Polygon Pur Shelf. Como vemos, la grid, o sea que sería la rejilla, está cada 10.000. Esto significa que está en el sistema imperial, a diferencia del métrico. ¿Y por qué es mejor? Porque los componentes, normalmente todos los pines, están separados 0,1 pulgadas, o lo que serían 100.000. Cuando hablamos de 1000, estamos hablando de milésima de pulgada, no de milímetro. Milímetro se dice milímetro o mm. Milésima de pulgada se puede decir 1000, se puede decir thou, que es una milésima de pulgada en inglés, y es importante no confundir estos términos. Generalmente se trabaja en pulgadas porque todos los componentes vienen con espaciados en pulgadas, salvo algunos muy específicos como los SMD. En nuestro caso, siempre trabajamos en pulgadas y lo podemos seleccionar configurando lo que se llama SnapGrid, que como vemos tiene algunas opciones predeterminadas en 1000 y algunas en milímetros. Para poner los componentes, mi consejo es que arranquen en 50.000 o en 100.000. Entonces más o menos les va a quedar todo bonito y alineado. Cuando tengan que empezar a hacer pistas, ahí la cambian a 25.000, 20, 10 o 5, dependiendo de la resolución que necesiten. Lo importante es que quede lo más prolijo posible. Consejo número 8. Nombrar a las nets. Una net es básicamente una red o una interconexión de pistas. Bien, como vemos, por ejemplo, si yo me acerco acá a estos pines, la net, que es BSC, se llama BSC. Con eso ya sabemos todo, simplemente al acercarnos ya sabemos a dónde está conectado. En cambio, por ejemplo, esta estoy seguro de que va a tener un nombre más raro. Esta es net P11.4. Sí, P11 es el patch, el 11 y el número 4, pero si podemos ponerle a una net de alimentación BSC y a la otra GND, está mucho mejor, es más intuitivo. O lo mismo, lo que podemos hacer es ponerle en vez de BSC, ponerle más 5 voltios. Eso sería todavía mejor, porque si tenemos varias tensiones de alimentación ya sabemos de qué estamos hablando. Se usa también mucho en datos.
Fíjense que en el USB le ponemos D- y D+. Ya simplemente mirando esto ya sabemos qué parte es D-, qué parte es D+, y no nos queda ninguna duda de a dónde tiene que ir cada cosa. En vez de que quede RB3-1, que por ahí nos confunde mucho más. Bien, consejo número 9. Separen las pistas de señal. Acá es un pésimo ejemplo porque están pasando todas juntas, pero por una razón del diseño. Pero siempre que puedan separar las pistas de señal, sobre todo cuando estamos hablando de alta frecuencia, lo conveniente es hacerlo, porque lo más probable es que la señal de una se acople en otra. Esto se aplica más que nada en el tema de señales analógicas. Si alguna vez probaron con unos auriculares comunes, de los baratos, y poner todo el sonido al canal izquierdo, por ejemplo, después van a notar que en el canal derecho sigue sonando algo, aunque no debería sonar nada. Y eso es porque se está induciendo parte de la señal del canal izquierdo en el canal derecho en el cable. Bueno, lo mismo pasa con una pista. Entonces lo recomendable sería que si tienen pistas de señal analógica, las puedan separar lo más posibles o tener consideraciones adicionales. Consejo número 10. Usar power planes. ¿Qué es un power plane? Bien, un plane es básicamente todo un área de cobre que está rellena independientemente de si tenga que sí o sí pasar una pista por ahí o no. Por ejemplo, en esta placa tenemos dos power planes. Tenemos la capa de arriba que está conectada a BCC, que se ve en rojo, y tenemos la capa de abajo que está conectada a GND. ¿Esto qué significa? Que literalmente toda la placa en la parte de abajo está con GND, salvo donde pase una pista. Y lo mismo pasa en la parte de arriba, que toda está conectada a BCC, salvo donde pase una pista. Esto, si vamos a hacer la placa a mano, nos va a ahorrar el material que estemos utilizando para comer la placa, porque lógicamente va a tener que comer menos. Ayuda en cuanto a la supresión de algunos ruidos. Hay que tener cuidado en audio de todas formas, porque se pueden hacer ground loops. Hace que la placa se vea más linda, al fin y al cabo. Y también aumenta con la distribución de corriente. Supongamos que si está conectado a BCC y tenemos que alimentar un integrado, lo más probable es que quede un camino bastante fuerte de BCC y no tengamos que andar renegando intentando pasar una pista. Generalmente estos power planes se tiran al final de todo, y si hay algún lugar que no llega a este power plane, lo que se hace ahí sí es tirar una pista adicional. Bien, consejo número 11. Dedicar una capa a pistas horizontales y una capa a pistas verticales. Esto es más que nada estético, no ayuda tanto en el funcionamiento, pero la estética en este caso importa, porque las placas como se ven determina también el precio que van a tener. Bien, en este caso es medio complicado porque hay un mix de componentes SMD y THT, pero siempre podemos hacer la definición. Por ejemplo, la capa de arriba en este caso están corriendo la mayoría de las pistas verticales. Por ejemplo, acá todo esto es LED, todo es pista vertical. Todas estas resistencias están corriendo de forma vertical y todo este puerto está conectado de forma vertical. En cambio, si nos vamos a la capa de abajo, la mayoría de las pistas están de forma horizontal. Fíjense que todos estos botones están corriendo de forma horizontal. Todas estas conexiones del programador corren de forma horizontal. Las conexiones a este registro están de forma horizontal. Las conexiones entre las pacheras están de forma horizontal. Y, obviamente, siempre va a haber algunas conexiones en vertical, pero no importa. Lo importante es que la mayoría respeten una de las dos normativas. Más que nada porque queda bonito. Y lo hace parecer más organizado al PCB. Consejo número 12. Autosave, backup y gestionado de versiones. Bien, si su software tiene alguna función de autoguardado cada un tiempo, actívenla. Altium la tiene y está activa ahora. Creo que me está guardando cada 10 minutos. En este caso, Altium está guardando una copia del proyecto para restaurar en caso de que sea necesario. No está sobreescribiendo la misma copia una y otra vez, sino que yo cada vez que autoguarda tengo una copia adicional. ¿Ocupa más espacio en el disco? Sí, obvio que ocupa más espacio. Pero si me mando una macana grande sobre el final, puedo ir a una versión de autoguardado, restaurarla y sé que todo está bien. Lo mismo que backup. Las computadoras fallan, y fallan muy seguido. Mi consejo, tengan algún servicio como por ejemplo OneDrive, Google Drive, el servicio de Amazon, algo que puedan hacer un backup en la nube. Con eso ya se van a quedar tranquilos de que si su PC falla, al menos van a tener la copia de la placa en la nube. Lo mismo que si quieren copiarla a un disco en red, también lo pueden hacer perfectamente.
Y adicionalmente, si su software soporta el gestionado de versiones, como por ejemplo Git, también recomiendo que lo activen y que cada vez que hagan un paso importante vayan haciendo un commit para que el progreso se les vaya guardando y si tienen que volver a una versión anterior lo puedan hacer de forma más o menos sencilla. Bien, consejo número 13. No usar el autorouter. Qué tema polémico. Bien, ¿por qué no usarlo? No es que el autorouter no haga un buen trabajo, porque si en Altium 17 el autorouter es muy potente. Y la verdad que cuando lo usamos bien hace un muy buen trabajo. ¿Qué pasa? Que si están haciendo placas de este estilo, no vale la pena. Para configurar bien el autorouter, pero bien de que quede perfecto, van a estar por lo menos un día renegando. Y no vale la pena. Para placas de este estilo conviene hacerlo todo a mano. Sí, al principio por ahí cuesta un poco, pero una vez que le agarran la mano, les digo que hasta es divertido. ¿El autorouter se puede usar? Sí, por supuesto, pero salvo que tengan una razón específica para usarlo, no lo usen. Ahora, Altium tiene la opción del autorruteo asistido, que es decir que nosotros le vamos diciendo a un montón de pistas por dónde deberían ir pasando. Eso está fantástico. Pero son pocos los casos en las placas de este estilo en la que lo podemos usar, por lo que para mí no vale la pena. Es preferible aprender a hacer autorruteo manual y ya quedarnos con esa habilidad sabida. Total, cuando tengamos que hacer el fanout de un VGA de, no sé, 128 pines, ya lo vamos a poder hacer porque vamos a estar acostumbrados. Consejo número 14. Añadir test points. Bien, este consejo está totalmente ignorado por esta placa, la verdad, pero voy a tratar de arreglarlo para el momento en el que la comparta. ¿Qué es un test point? Un test point es básicamente un punto de prueba. ¿Qué significa? Que la placa, por ejemplo, va a haber un pad o una vía descubierta en la cual nosotros vamos a poder apoyar la punta del multímetro y vamos a poder medir algo. Lo mismo con la punta del osciloscopio. Esto nos permite determinar si está habiendo algún problema. Por ejemplo, ¿dónde pondría yo un test point? Pondría un test point en la alimentación, en VCC. Pondría otro, por ejemplo, en el reset del micro. Podría poner otro en algún pin de datos del programador. Podría poner otro en la salida serial. Lo que yo haría sería agregar test points en lugares claves del sistema. Bien, consejo número 15 y último. Prolijidad. Importantísimo, y esto resume todo. Es importante ser prolijos. La placa tiene que quedar bonita. Así de simple. Aunque sea los componentes tienen que estar bien acomodados, mínimo. Yo cuando veo una placa, si la placa está funcional, pero después miro las pistas y son un desastre yendo para todos lados, y mucha confianza no le tengo. Ahora, si yo veo una placa y las pistas están hermosas, todo va juntito, todo paralelo, todo con ground planes, todo separado, y sí, hace una diferencia y el cliente, aunque no lo crean, si la llega a ver lo nota. Porque hay algo que no se puede describir mucho por ahí desde lo técnico y hacer una placa también forma parte de hacer arte. Cuando una placa es muy compleja se vuelve a hacer arte. Así que hagan las placas lo más bonita que puedan, no importa si es para ustedes, porque ustedes van a estar contentos de que la hicieron muy bonita y que les quedó muy copada. Así que bueno, estos fueron mis 15 consejos para hacer mejor un PCB, capaz que haga alguna parte 2 en el futuro, pero por ahora me parece que está bien. Así que bueno, les voy a dejar en la descripción las capacidades de PCBWay por si tienen que hacer alguna placa. Fíjense sobre todo en el tamaño de las vías, que es otra cosa que por ahí se suelen olvidar de configurar, o alguna cosa por ese estilo, porque siempre puede llegar a cambiar entre compañía y compañía y no está bueno mandar una placa y que nos tengan que devolver el mail diciendo, che, mirá, esto no lo puedo hacer, arreglalo. Ya es mejor hacerlo de entrada. Así que bueno, espero que el video les haya gustado y les haya servido. Si es así, te sugerimos que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones. También nos podés seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Así que bueno, soy Juan de Electrotodos y hasta la próxima. Chau chau.